Mira nada más este regalo de la milpa, elote rosado o elote criollo, que el día de hoy lo vamos a preparar, pero no de cualquier manera, sino de una forma completamente prehispánica, utilizando, ¡tarán!, tequesquite. Estás en Huerto Mexicano, acompáñame a la cocina a preparar estos elotes. Existen dos formas prehispánicas de preparar los elotes. Una es con tequesquite, que es lo que vamos a utilizar el día de hoy, y otra es con pericón. Esta es una planta que se da en el campo y más adelante voy a preparar en el canal los elotes con el pericón, donde también te hablaré un poco de las propiedades de esta planta. Así que suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ese video en los próximos días. Lo que tenemos que hacer es retirar todas las hojas de nuestro elote. Por ejemplo, aquí estaba formándose un segundo elote y lo que hacemos es tirar con fuerza hacia atrás. Este mismo procedimiento es lo que vamos a hacer con prácticamente todas las hojas. Si tenemos cuidado al desprender nuestras hojas, estas mismas las podemos conservar para después elaborar tamales. Estas ya son las últimas hojas y nos vamos a detener cuando veamos unas hojas más translúcidas y que alcancemos a ver a través de ellas los granos del elote. Ya las podemos ver, incluso podemos retirar y dejar alguna. Y vamos a conservar una parte de las hojas. Retiramos también los pelos de elote. Y estos también los conservamos porque podemos elaborar un té, ya que son útiles para el tratamiento de afecciones de vías urinarias, entre otras enfermedades. Abrimos nuestros elotes y vamos a retirar la mayor cantidad de los pelos del elote para que no sean molestos al momento de consumirlos. Hacer esto además nos da la posibilidad de ver que nuestro elote esté sano, es decir, que no tenga algún gusano. Por lo general en la punta suelen alojarse estos gusanitos y lo único que tenemos que hacer es cortarla. Por lo general cuando vemos un orificio o una perforación como esta que tenemos aquí, sabemos que va a haber algo de gusano al interior. Hemos retirado la punta y ahora es el momento de retirar el rabito de nuestros elotes. Podemos pasar nuestros elotes por un poco de agua para quitar cualquier impureza que lleguen a tener. Una vez que los tenemos así, es momento de llevarlos a la olla. En un molcajete vamos a colocar 2 piezas de tequesquite y las vamos a triturar. Sé que te preguntarás qué es el tequesquite, y esta es una piedra que se utiliza en México desde la época prehispánica para condimentar algunos alimentos. Si nosotros lo probamos, este sabe completamente a sal. Y es que has de saber que en la época prehispánica era la sal del pueblo. Como la sal era un elemento difícil de obtener, esta se utilizaba o estaba reservada únicamente para cierto estrato de la población, mientras que el pueblo utilizaba el tequesquite como sal. El tequesquite es básicamente bicarbonato de sodio, además de cloruro de sodio o sal común. Pero además contiene otros elementos como carbonato de potasio, sulfato de sodio y arcilla, lo que hace que tenga un sabor particular. Aquí está nuestra sal de tequesquite y esto es únicamente para medir la cucharada que vamos a ocupar, aunque también al estar molido se facilita que se desintegre mucho mejor y más rápido. Pero si quieres evitarte este paso, puedes disolver tu tequesquite en un poco de agua o incluso agregarlo directo en la olla. Déjame saber en los comentarios si es que ya conocías el tequesquite y si es así, de qué manera lo utilizas. Recuerda que tus contribuciones nos ayudan a todos. Vamos a colocar una cucharadita de tequesquite en el agua y esta ya debe de estar previamente hirviendo. Aquí vemos nuestro tequesquite al fondo y ahora es el momento de agregar los elotes. La cantidad de tequesquite que vamos a agregar es aproximadamente una cucharada por cada 4 elotes. Colocamos los elotes ahora sí. Los vamos a dejar hervir por 20 minutos, así que tapamos y regresamos en unos minutos más.
Aunque en la actualidad el uso del tequesquite ha ido disminuyendo, aún lo empleamos en la cocina mexicana. Y este se utiliza principalmente como sustituto de sal. Además se emplea como levadura en el caso particular de los tamales y de algunos otros platillos. Se utiliza también para ablandar la carne, también para conservar el color particular de los nopales, pero de eso te hablaré en otro video. Aunado a lo que ya te mencioné, también se emplea en el área artesanal para dar color al azul cobalto que se utiliza en la fabricación de la talavera poblana, o como en esta, que es cerámica de alta temperatura y que se realiza en Temascalcingo, en el Estado de México, el lugar en donde me encuentro. Este cambio de coloración no solo se debe a que ya se está cociendo, sino a que el mismo tequesquite los torna un tanto amarillentos. Aquí podemos ver la diferencia de color. El elote que ha estado en contacto con el agua de tequesquite comienza a tornarse amarillo, mientras que del otro lado aún mantiene su color, y esto no se debe a la cocción, es por el agua con el tequesquite. Incluso lo podemos ver en las hojas como estas se están tornando amarillas. Probablemente dirás que es más fácil hervir solamente los elotes en agua y un poco de sal y tarán. Pero la verdad es que el tequesquite les aporta un sabor particular y vale la pena. El tequesquite es un condimento que podemos encontrar fácilmente en los mercados tradicionales de México. Así que si lo encuentras, no dudes en utilizarlo en tus diferentes platillos. Ahora que ya tenemos nuestros elotes, los podemos degustar así, sin agregarle absolutamente nada, pero también podemos agregar un poco de limón, un toque de mantequilla, o incluso los podemos preparar, y la manera de hacerlo es utilizando un palito de madera. Lo vamos a insertar en la parte de atrás de nuestro elote, presionamos, y esto es para poderlo comer de una manera más sencilla. Ahora que ya lo tenemos insertado en un palito de madera, vamos a prepararlo. Podemos colocar un poco de limón. Agregamos un poco más de sal, pero esto es completamente al gusto. Con el tequesquite que le hemos puesto es suficiente. Vamos a colocar mayonesa en nuestro elote con la ayuda de una palita de madera. Obviamente, si estás cuidando la línea, esto no es una buena opción. Vamos a agregar un poco de queso rallado o queso molido. Y finalizamos con chile piquín. Si estás cuidando tu alimentación, limita el uso de la mayonesa y la crema. Además del sabor que le otorga el tequesquite, va a ablandar los granos del elote y hará que sean mucho más suaves. Y aquí tenemos nuestro elote cocido con tequesquite y preparado como lo podemos encontrar por prácticamente todo México. Espero que lo disfrutes. El nombre de tequesquite es náhuatl y se desprende de dos vocablos, de tetl, piedra, y quisquitl, brotante, es decir, piedra brotante o piedra que sale por sí sola. Y esto se debe a que es un mineral que emerge en algunos lagos de México. De hecho, muchos de ellos le deben su nombre. Tal es el caso de Tequisquiac y Texcoco en el Estado de México, de Tequisquiapan en Querétaro o de Tequesquitengo en Morelos. El tequesquite es un sedimento que se logra con la evaporación del agua en ciertos lagos. Algunas personas piensan que si agregas el tequesquite después de los elotes, estos tendrán un sabor a tierra o arcilla. Pero esto no es así. El sabor arcilloso del tequesquite se debe a que existen 4 calidades del mismo. Por ejemplo, el tequesquite que se denomina espumilla, que es el que se obtiene de una forma más superficial, va a tener una mayor calidad y va a tener un sabor menos arcilloso.